huh? You gonna do something about it? Lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Muy buenos días, muy buenas noches, pasan coches desde donde nos estén viendo, a la hora que nos estén viendo. Pues es otro video más aquí en el canal de Osai Wrestling, aquí con mi amigo Osvaldo, yo soy Alexis. Y pues nada, vamos a hablar sobre lo que aconteció este viernes de esta semana, porque estuvo súper cañón, fue sold out. Y pues nada, vamos a hablar un poquito sobre lo que vinieron pasando, cositas en backstage, iniciando con Nia Jax y Jade Cargill, que pues por ahí creo que es la retadora número 1, Jade Cargill, al campeonato de Tiffany Stratton. Nuevamente, no sé qué te parece esa historia, porque yo siento que ya la vienen arrastrando, pues ya, ya semanitas atrás, ya no saben qué conteniente ponerle a esa mujer. Pues es una historia, bueno, hola a todos, saludos antes que nada, ¿verdad? Pero ya, bueno, con relación a eso, creo que la historia sí ha estado un poquito alargada desde que estaba en el feudo Naomi. Creo que no ha habido como un cambio real. Tiffany se ha vuelto un poco relegada en su historia con el campeonato femenil. Sabemos que tal vez no hay todavía una posible retadora que haga una historia creyente y que nos llame la atención tal vez. Entonces por eso pues están usando ese truco malgastado de Jade Cargill cada 15 días por el campeonato femenil. Tal vez ahorita que ya regresó otra vez Nia, pues vuelvan a meter a Nia en ese feudo. Otra historia reciclada otra vez. Pero esperemos que no, que vengan otras más. Ya AJ Lee está en SmackDown, entonces podemos ver algo ahí después de que termine esta rivalidad contra Becky. Quizá que se inicie por el Intercontinental. Eso hablaremos más tarde, pero ojalá que Tiffany pueda tener como esas luchas buenas que hizo al principio cuando debutó, o a las que nos tenía acostumbrados en NXT. Tal vez, posiblemente venga algo de NXT, no sé, una Azul Roca, tal vez. Pero ahorita lo importante es hablar del presente, qué superestrellas están en la división, ¿no? Sabemos que pues sí tienen ocupadas a Nia y a Jade con ella. Tenemos una Candice LeRae, pero ahorita la tienen ocupada en NXT, creo, en el Speed. Entonces pues nada más nos queda ahorita, supongo que las Chelsea Green con las otras dos, pero igual también están ocupadas, ¿no? Creo que ahorita solamente pues están literalmente con las que están trabajando ellas tres, reciclando historias. Me gustaría que armaran algo muy bueno entre las tres, en vez de, si ya se le van a dar a Jade, que se lo den, ya para que alargan más a Tiffany Stratton, ¿no? Creo que no sirve de nada si no le están dando una buena historia, una buena rivalidad, que realmente saque lo mejor de ella, porque las que ha tenido están muy mochas, muy cortas, muy insípidas, gana. La única que me ha gustado es la última que tuvo con Nia Jax, cuando estaba a punto de quitárselo Nia y le dio su finisher 2 veces, y yo pensé que iba a quedar, como se lo hizo con Laria Valkyria, y no, agarró la cuerda y se salvó. Creo que esa ha sido para mí la mejor que ha tenido. ¡Oh, no! ¡Nia's done it! La historia que tuvo con Naomi no estuvo mal tampoco. Creo que llegó un poquito tarde este personaje de Naomi, se me fue el nombre, pero estuvo padre esa rivalidad con Naomi. Lamentablemente pues se fue a Raw y empezó pues este temita también del embarazo. Pero mencionaste quién está en el roster principal para Tiffany, y creo que no hay. Chelsea Green no está ahorita como tan creíble para ir por este campeonato. La del campeonato Speed, que es Candice LeRae, tampoco. Creo que no es creyente o no es figura para ser una titular de la marca. Entonces, Nia también ya está un poquito gastado ese cassette, pero seguro. Creo que pues ya no sé si lo vuelvan a utilizar o a reciclar otra vez. Esperemos que sí vuelva una historia buena en SmackDown. Tal vez por eso vemos que recurrieron a un retorno de una leyenda para poder tener esa audiencia, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, pues ya vamos a ver más adelante. Pues sí, pero, mira, a pesar de que estuvo Naomi ahí, creo que no era la historia, porque incluso me parece que Naomi estaba más apegada con lo que era Bianca y lo que era Jade Cargill.
Me parece que están esperando también el regreso de una Bianca Belair por ahí. Pero me gustaría que se lo dieran ya a Jade y iniciaran una rivalidad entre Nia Jax y que la construyeran un poquito mejor. Igual y que entraría en la fórmula un poco de Bianca Belair porque pues son obviamente personajes fuertes. Una triple amenaza estaría increíble. Y sobre todo porque pues ya que descanse un poco la Tiffany porque pues ya, o sea, ya se me hizo muy largo un poco aburrido, la verdad. O sea, ya no... Pues se anunció el regreso de Bianca la siguiente semana, entonces vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes para ver qué pasa. Aleja un poco más el micrófono, porque siento que te está ganando la práctica, ¿no? Como que esa mano ya sabe qué hacer en automático cuando tiene algo que quietar. Lo estoy soplando el micrófono. Lo estoy peinando porque tiene la pelucita aquí. Y pues bueno, yo me esperaba que esa semana también hubiese una pelea de los campeonatos en parejas, pero seguimos con la historia de la lesión de Charlotte. Creo que algo innecesaria, la verdad. O sea, ya que le den su madre a las otras con Chelsea Green, están armando una buena historia, pero como que siento que les hace falta más ritmo a las chicas, ¿no? Un poco más ritmo, no sé. No, siento que las historias están como en relegar los cinturones, el no competir, están creando más historias de tras bambalinas, en escenario no vemos nada, todo es con relación a verlo en los backstage, y siento que no, como que no hay una continuidad de luchas, no crean una historia real como que nos emociona, porque pueden meter, no sé, si todas tienen una historia continua, serían 3 luchas de féminas por show, porque pues son 3 campeonatos en realidad, ya que el tag team se comparte de marcas. Entonces, siento que no hay como no le están dando tampoco la relevancia que debería de. Ahorita siento que se están enfocando también un poco más en los mid-cards. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque pues ya el Intercontinental incluso hasta figura más en SmackDown que el propio campeonato de los Estados Unidos. Claro. Entonces, veremos qué pasa. Y pues hablando de midcards, pues se vino la única lucha, pobremente, de Julia. Bueno, ni pobremente porque sí me gustó. Julia contra Michin. Michin, una amazona increíble, me encanta su estilo de lucha. Desde que estuvo en Impact, muy infravalorada, pero pues bueno. Pero me está gustando que ya trabajaron un poco con el Intercontinental y ahora están trabajando ya ahora sí con el Estados Unidos, como dices tú. Están enfocando un poco más en los midcards para pues también darle relevancia, ¿no? Esa se ve súper irrelevante, y me gusta que ahora pues ya estén agarrando como que la fórmula de Julia con Kiana James, que fíjate que me gusta como la estética de Kiana, no la había visto en alguna otra, pero como que esa bolsa no ha nada que ver. Esa bolsita nada que ver. Sería una buena revisión también hablar de esa bolsa. Justo sí la vi y dije, no, como que no. Hay algo que no cuadra en esta imagen. En este personaje. Igual y la puede usar, ¿no? O sea, siendo que le diera un uso para que se justificara en su personaje, ¿no? O sea, vaya, la pusieron estéticamente porque era como la imagen de una manager o algo así, traía la imagen desde NXT. Entonces, pues bueno, ya sabemos que la chica pues se operó las nenas y pues estuvo en reposo porque pues aparte de la cirugía de rodilla que no se le había visto. Pero pues bueno, regresó bien la semana pasada con una lucha con Michin, la vi bien. Y en esta otra, pues bueno, o sea, Julia me encanta, creo que es muy ruda. Me gusta su personaje de rudo ahí, pero igual, no sé. O sea, para midcards otra vez Michin, pues ya que se lo den, bebé, pues ya. Cuántas no tuvo con la Zelina Vega, cuántas no tuvo con la Chelsea Green y nada. Entonces esperemos pues de que o suban a más al roster principal y estas las manden a NXT un rato para que pues ahí se vuelvan a entrenar un poquito. No sé, como que se siento más fuerte a la división de Rock a la de SmackDown en este momento. Sí, es un poquito más fuerte, tienen más historia, credibilidad, y está como esta parte de crear un enlace entre todas. Aquí en SmackDown, por parte de Kiana James, que es como la hija de Mickie James, según yo, o lo habían mencionado en NXT,
sí, como que ahí hay una historia en los tweets y esta Mickey mencionaba y todo eso. Claro que sí. Según yo, si no me equivoco. Okay. Entonces, no me gusta tanto esta fórmula de acompañar a luchadoras, como el tener al plan B para que te ayuden en las luchas. No soy tan fan de eso, sobre todo menos para una luchadora que no lo necesita, que es Julia, sobre todo enfrentando a una Michin. Michin es técnica, es buena, es una excelente acompañante de lucha, si lo quieres ver así, pero sabemos que no es materia para ser campeona ahorita. Entonces, sí, como dices, por merecer y por trabajo se lo podrían dar un reinado corto, así como el de Zelina Vega, pero no lo creo, o no. Pero ojalá no le pase o no haga lo de Gail Kim en un próximo Battle Royale, se termine saliendo por sí sola, ¿verdad? Para hacer esa tal, no sé, huelga, digamos, para después sea despedida, ojalá que no, y no le pase la Gail Kim. ¿Tú qué le cambiarás a Michin? ¿O por qué para ti no tiene eso que tiene, por ejemplo, una Charlotte Flair? Yo la verdad le cambiaría la estética, o sea, tiene una estética que... Yo no le cambiaría la estética, yo le cambiaría la empresa. La empresa es la que decide a quién o no apoyar para ser una superestrella grande. Si fuera Mickey Flair, tal vez sería pues ese gran apoyo, ¿no? Porque sabemos que también el apellido sube mucho, y porque Charlotte no es la super gran talentosa o un paquete completo. Sabemos que también el apellido ahí pesó mucho, porque esos 14 campeonatos que tiene, pues no son de tanto merecidos, ¿sabes? Entonces, no, pero la chica sí se ha partido, o sea, la chica sí sabe. No, sí. Pero ¿sabes se la ha partido, se la ha jugado todo, pero es una revalorada. No, siento que su personaje de ella sí se la cree, sí te vende, o sea, de Queen, y le adornas con esta como capa, y le adornas la ropa que trae y todo, la personalidad, y siento que es lo que le hace falta a Michin, personalidad. No, sí, pero yo me refería más al apoyo de la empresa. Sí, por eso, pero pues... tiene un personaje creíble, su estética está de lujo, su habilidad en el ring no es un 100%, o sea, es muy buena, pero no es la mejor. Entonces ese es, digamos, un paquete completo, pero ahí le falta tal vez la habilidad del micrófono. A Michin le falta mucho, le falta conectar con el público. Yo le daría, o sea, no sé si hay incluso hasta podrían estudiar actuación, ¿no? También un poquito, para podernos creer la historia que cuenta. Ella nunca nos cuenta una historia más allá de entrar ruda al ring y darlo ahí, más no fuera a crear una historia como tal, porque siempre hay como estas personalidades fuertes alrededor de ella que se la terminan comiendo. Porque la estética, fíjate que la estética me gustaba más la que tenía en TNA con sus dos colitas azules. Entonces siento que esa me gustaba más que la estética que sí. Pues igual, pero como dices tú, la empresa la apoyaba, ¿no? En este caso, pues siento que le dicen así que, no, pues ya, te toca sal a pelear y ya, entonces lo tuyo y todo. No pudo venir Zelina. Exacto, o sea, como que yo la veo en particular de que le hace falta un cambio de personaje. Voy con un ejemplo, por ejemplo, con Karrion Kross y Scarlett. Cuando estaban en NXT, Karrion Kross tenía un buen personaje, buena actitud, todo. Lo pasan al main roster y se pierde, o sea, hacen que pierda desde un inicio y se pierde ese personaje de a lo mejor rudo, de lo que venía trayendo de NXT, y se hizo realmente chiquito, o sea, realmente ya no era creíble, ¿sabes? A eso me refiero, que deberían de cambiar. Porque también no sé qué tan mal le fue o le perjudica el que la relacionemos mucho con Gail Kim. Ay, tú la relacionas, yo qué. No, o sea, todos sabemos que Sí, es claro, bien fea. Y, o sea, no está mal que use Elite Fit, pero sabemos que ese es más como de que entonces ¿dónde está? O sea, no tiene nada que ver. Sí, pero, o sea, ¿dónde está la parte tuya? O sea, ¿dónde está el tuyo? Tú
¿Qué le aportas para que no pensemos que esa es de tal luchadora? No, porque le falta crear un personaje sólido y que llame la atención de ver. Exacto, es lo que estoy diciendo, que eso le hace falta. Es como tú acabas de decir, hace el movimiento de Gyokin y Baker también lo hace. Pero ahí está la diferencia. Baker sale con presencia, sale con otro estilo distinto. Y a mí, Shin, lamentablemente, yo la veo muy simplona. Yo la veo muy simplona, o sea, sale con su trajecito de Kelly Kelly y así. Pero hasta Kelly Kelly traía su personalidad. A Michin la veo muy perdida porque a veces siento que o entra siendo ruda, pero es face, pero es sabes, como que no la veo bien ubicada. Yo es lo que yo veo. Igual y como dices tú, hace falta que le den eso que le hace falta y ya. O que la tomen realmente en serio. Pero pues bueno, ya será cuestión de la empresa y pues llámanos para que te asesoremos. Un besote para Michin, no es hate, porque No es... Bueno, a mí me gusta, más siento que le falta. Sí. Y aparte, pues es ya quisiéramos, ¿no? Ver luchar como ella. Ah, sí, obvio. Porque van a pensar que critican, o sea, no es crítica, es nuestro gusto personal. Pero no estamos hablando de que luche mal, estamos diciendo que la realidad todas luchan bien. Bueno. Exacto, es más, hasta me gustaba cómo estaba en NXT con su pantaloncito y así. Creo que ahí se le quería un poquito más la esencia. Sí, ojalá que control, porque ya se le está yendo el tiempo. Exactamente, después van a ser 10 años como, pues mira, o sea, este final que nos dieron de episodio, que pues yo creo que a ti te puso más feliz que a mí. Y hubiera grabado mi reacción, pero cuando lo vi, estaba en el gimnasio, justo. Yo estaba durmiendo. Tenía la fila esperando a que les tocara su turno para alternar. Y yo estoy con el teléfono viendo a AJ. Y gritando. O sea, en serio, tenía el Netflix así viendo y tal cual, y la fila ahí. Y yo, la más de este lado y el Netflix acá en la mano. Es parte de la infancia de ver WWE. Bueno, no tan infancia ya en esa época, pero... Ay, el infante. Pero bueno, yo sí soy muy fan de AJ Lee. Entonces, no sé tú, no, ¿por qué no? Yo sé que a ti te gustan otro tipo como Caitlyn, porque es más tu estilo, pero... Fíjate que pues, me gusta si era bulta. Caitlyn la verdad sí era una bulta. Pero no, o sea, no es de que no me gustara, simplemente que cuando yo creo que poco a poco como que fue subiendo igual el personaje antes era distinto. O sea, hablamos de que cuando empezaba con Alicia Fox a tener batallas con Beth Phoenix, la hacían muy inferior y así. Ya después de que salieron ellas, se puso el shortcito y que los Converse y ya fue otro tipo de personaje, vaya. AJ Lee tuvo una carrera muy padre, ha tenido una carrera padre. En sus inicios fue en FCW, cuando esta empresa Florida Champion Wrestling, que era en ese entonces la empresa o circuito de desarrollo de WWE, en donde pudo ser campeona de las divas de FCW, que creo que venció a Naomi en ese entonces, y fue también reina de FCW, que era como una disputa también para las divas de ese entonces que estaban en desarrollo. Cierran esa marca y se la llevan a NXT a hacer una Rookie Diva Season 3, sesión 3, en donde su profe fue Carlito Chiavo o Carlito, no, fue Carlito. Ay, de hecho. Uno de estos dos. No, fue bueno, Chavo. Ajá, no fue Carlito. Inició como pareja de él también en esa historia, porque ya ves cómo cómo pasó en varios luchadores en historias, ¿no? De romances y así. Creo que ella no ganó, la ganadora fue Caitlyn, ella quedó en tercer lugar, según, ¿no? Después la subieron al roster principal en el 2010, a finales de 2010, principios de 2011, más si no mal recuerdo. Tuvo al principio combates en SmackDown contra Tamina, Alicia Fox,
Entonces su principal rival era Tamina, según supongo yo, porque ya se conocían en este FCW, entonces las tenían a combatir mucho. Y después empezó como a crear este personaje cuando pasó a heel, de estar como un poquito mal, estar besándose a John Cena, CM Punk, a Daniel Bryan, a interferir en la lucha. Incluso hasta que intentaba ahí entremetido, ¿no?, entre estas cosas. Al final empezó ya como este personaje en donde agarró como guardia de seguridad a Tamina, que fue como esa historia, ese dúo que también nos estuvo padre y crearon como una buena dupla, que fue cuando ya pudo, si no mal recuerdo, tener la oportunidad de ser 3 veces campeona de Divas, 2, porque el tercero fue cuando después del año regresó, que fue este despido de CM Punk, cuando lo despidieron cuando se casó con ella, en ese mismo momento, creo. Y pues ella decidió salirse un año, regresó, después ya hace su retiro permanente durante estos 10 años, y pues esa es la historia corta de AJ Lee. Tuvo el campeonato de Divas por mucho tiempo, el más largo, que después metieron a Nikki Bella para borrar eso, porque estaban un poquito enojados, ¿no?, con ella. Pero pues, ajá. Aquí vemos a Triple H solucionando lo que Vince McMahon hizo. Entonces, pues ya es historia, una historia corta, un legado, digamos, corto. El regreso lo siento apto y ojalá haya sido un contrato de años para que vuelva y haga como más sólida su carrera y pueda ser una leyenda con más, digamos, ¿qué podemos decir?, logros y un poquito más de cosas por decir. Y no englobar todo en que era como una psycho tipo Victoria y una, pues, digamos, me supone, de chiaos. Una chica fácil. Una chica fácil. Pero fíjate que me gustó, no sé si viste que subieron un short a la cuenta de WWE donde están en backstage y Triple H entra a saludarla y le pasa el gran contrato que muchos compras tener. Pero esperemos no sea solo un contrato de ley. Esperemos que no sea un contrato nada más para pues alguna lucha que vayan a tener. Sabes, como de, pues para el evento firman Maca o para esta presentación. Como en Surpalooza y listo, ¿no? Ándale, o sea, que no fue como un retorno efímero como el de Beth Phoenix o Maryse, que nada más aparecieron por una lucha y ya. Exacto, porque pues para eso estaban determinadas, ¿no? Para cierto tiempo. Esperemos que ella no sea así. Pues me gustó, fíjate que lo que me gustó de cuando salió fue la cara de CM Punk de verla y a recibir la ovación, y él súper sonriente. Yo esa cara la tenía viendo mi teléfono en la noche, sonriéndole a la pantalla, ¿sabes cómo? Yo quería llorar cuando lo vi. O sea, no fue la misma reacción que tuve a otros regresos, pero sí sentí como quién, no, ya se siente ese factor sorpresa. Sí. Porque también siento que fue porque quemaron, ya sabemos que sí o sí iba a regresar porque lo anunciaron horas antes. O sea, no lo metieron la entrada. Era premeditado, ¿no? O sea, ya como que la estaban tanteando. Pero también tenemos el factor error de que iban a meter posiblemente a la Bayley o a la Rhea, por eso. Sí, pero WWE ya había publicado la entrada de AJ Lee. O sea, ya habían confirmado que sí o sí estaban. Entonces, pues era más como decir, ojalá ya viste el regreso y ya te emocionó, más no sentiste como ese factor sorpresa. ¿Cuál fue el factor sorpresa o para ti? ¿Cuál ha sido así? Que ni nombres ni nada, o sea, para ti, ¿cuál ha sido el factor sorpresa así? Un regreso, factor sorpresa, el de Melina, la verdad, en el 2022. Sí, porque o sea, yo no me la esperaba en el número 2. Ajá. O sea, nadie lo anunció que iba a regresar, ni siquiera ella. O sea, nada. Siempre era negarlo en todas las entrevistas, en los posts, en los Twitter, porque en ese entonces era Twitter. Uh-huh. Y verla en el número 2, o sea, sí fue de... Cuando apareció es gritar y esa emoción y literal, mi emoción fue como la de varios que hacen como live reaction de los Royal Rumble, o sea, como el 10, como varios que tengo en TikTok,
Y se halló similar y tal cosa. Y tengo hasta un video ahí, incluso que tenía visita y no me importó ese día y tal cual, el grito y todo. A mí el factor sorpresa fue el de Victoria. Porque yo no esperaba ver en ese Royal Rumble a Jillian Hart, ni a Victoria. O sea, yo recuerdo que cuando salió Jillian dije, ay, bravo, ¿no? O sea, la canción ella cantando y todo. Pero ya cuando escuché a Victoria, o sea, realmente yo sí solté lágrimas. O sea, se me aceleró el corazón. Incluso cuando hasta Bianca ganó el Royal Rumble, puedo decir que me emocioné porque, bueno, por Victoria, porque no la habíamos visto, ella se sentía mal en algunas entrevistas, se veía como su mirada de que, güey, no me han hablado, ¿sabes? Espero que me hablen. E incluso en un canal muy famoso. Ya está grande, ya está grande, ¿no? Pues ni tanto, bebé, tiene la edad casi de la Asuka. No, ya tiene más de 50 en la vida. Cállate tú que sí, para que las traigan otra vez. Y también me gustó cuando regresó Edge, por ejemplo. Yo hubiese querido ser Bayley. O sea, ver a Edge, ver a Victoria y tomarse la icónica foto. O sea, sí. Bayley estaba, pero sí no se cabía en ella misma, güey. No, yo la Sasha Banks del 2022. Bueno, sí también, güey. Sueño. Una, porque su outfit y todo que ver. Dos, porque dos de sus superestrellas favoritas, fue Mickie James y Melina, a tomarse una foto con ella, porque son leyendas, madres de la lucha libre. ¿No le viste esa foto? Mándame. Sí, está en Twitter. Sí, digo que pues esos Converse de botita a mí me extrañó. Yo sí los extraño, o sea, me gusta la pata pelona y todo. Muy, muy toneada la chica, pero pues ¿dónde están esos Converse de botita? ¿Dónde está? Ese abdomen pues sí, impecable y más tonificado. Pero pues a mí me hicieron falta esos Converse de botita. Siento que todos los fans vamos a coincidir en eso que dice. O sea, sí se extraña, pero pues es que no fue su outfit de lucha. Siento que nos las va a sacar en una, ya cuando la pongan a luchar seriamente. Entonces ahí es cuando nos va a sacar su gran outfit. Siento que va a haber también un gran cambio en todo eso y ya no la van a dejar con su short de mezclilla y todo eso. Entonces vamos a ver. Es que no. Yo siento que sí, ¿no? Pues es muy de ella. A mí me urge una camisa. Voy a ver si la logro comprar. Está muy padre su arañita y el corazón de tele. Y se lo vas a hacer así como crop top. Para el bien. Para el regreso, o sea, para hablar ya full del regreso, dio ese gran pop que todos esperábamos. O sea, ese enojo de CM Punk, el decir que él tiene a quién le puede ayudar a enfrentar a Becky sin él ensuciarse las manos. Uh-huh. Entonces, de repente nos ponen ya la entrada de AJ Lee, empieza la reacción del público, esa súper gran emoción. Esa cara típica de AJ Lee como de estoy o no estoy en este mundo, esa entrada al ring, ese caminado de que, o sea, de ir saltando como niña, siento que todavía es vendible para ella, muy vendible. Entonces se aguantó la alegría. Yo vi como que entró, vio la ovación y como que se salió del personaje poquito porque sí se emocionó. Y le pasó la Alexa Bliss en el Royal Rumble. Entró muy dura, o sea, vio la emoción y empezó, o sea, se ven los ojos y eso también hace que conecte con nosotros esa emoción. Siento, por eso sientes o te llega ese feeling de ella, ¿no? Entonces, pues eso, me gustó cómo enfrentó a Becky. Siento que todavía le faltó un poquito el cómo derribó a Becky en los golpes. También ahí un poquito, ¿no? La última cachetada que fue de... Ahí sí no la vendió muy bien Becky. Por fin algo bien que... No, le hace mucho bien. Por algo sí. Está también. Entonces, siento que fue muy padre ese final. Paréntesis de chava, sí, muy bien. O sea, realmente la promo de lunes
fue lo que hizo que vendieran los 16,000 boletos el viernes. Así es. Entonces también un aplauso para Becky. No la está dando, no la está dando. Sí, la neta sí. No, padre, la hace más que su esposo Seth Rollins, la verdad. La hace más, estuvo ahí. Me gustó ese final, ese que le haya dejado el campeonato ahí para que ella dijera, pues esto va a ser mío. Y en eso, y ya venden hasta más réplicas, ¿no? De ese campeonato. Por ahí vamos a ver una. Ya hasta me dan ganas. Yo quería el Divas, entonces ahora veremos si no lo cambiamos por Es ese. un intercontinental. A mí me sigue gustando el de NXT, pero bueno. Sí, pues hay que armar la colección entre los dos. Tú compras uno, yo. Y los vendemos así en eBay. No es cierto. Sí, sí, tiene razón. Muy vendible la chica caminando como siempre, con la actitud de siempre. Creo que es lo que le gustaba al público, ya lo sabe. Pero pues sí, o sea, creo que en ese segmento, a pesar de que esta vez Seth Rollins era totalmente de Becky Lynch para que ella reaccionara a él. Me encanta cómo saca sus outfits de The Men, con ese peluche, las gafas como Seth Rollins también, creo que son icónicas de The Men del personaje. Creo que es muy fashionista y es lo que me gusta verla a ella de los lunes. O sea, cuando es Becky, ¿cómo se llama? Bex. Big Time Bex, no me gusta porque como que pasa otros outfits muy sencillos, muy así. Pero esta le da un chingo de personalidad, me encanta verla. Y pues nada, o sea, creo que sí fue súper claro que van por los campeonatos. Yo creo que sí va a ser con equipos mixtos. Y está padre, ¿no? Esta combinación de un AJ Lee contra Becky, dos estilos muy diferentes. Entonces nos van a dar algo bueno ahí. Y son dos tienen fanáticos las dos, tienen un club de fans muy padres. Yo voy a estar del lado de AJ Lee, yo sé, no sé tú, pero pues siento que yo soy fan de las dos, me gustan las dos, aunque Becky sabemos cómo lucha y los gran botch que nos da. Ojalá que no se nos presente esa Becky botch en WrestleMania. Entonces pues vamos viendo cómo van realizando esta historia. Ay, mi Raquel está de fondo. ¿Es el qué es? Es en el Elimination Chamber del año pasado. Ahí la chava iba todavía hinchada. Ahí la chava iba recuperándose. Raquel Rodríguez. Y, oye, pero ya me gustó verla que apenas ya la vi más escultural, ¿eh? O sea, no voy a dejar a un lado a Nia Jax porque Nia Jax está agarrando figurita de Abyss, cinturita de Abyss. Pero esta mujer ya está volviendo otra vez al core power que siempre ha tenido. Nada más que sabemos que está hinchada como yo ahorita. Están hinchado reteniendo líquido. Pero bueno, ojalá, pues vamos a estar atentos, ¿no? Al siguiente SmackDown para ver qué nos tienen. Ay, esa espalda. Ya lo que extraño ahorita que mencionan a Raquel, extraño su espalda. Ya no lo hace. Claro, no, ya no. Es que le dijeron, chica, chavo, ya no lo hagas porque tienes ya la espalda de lesbiana. Muy ancha. No, sí, yo también lo extraño. Creo que en una lucha con Nia precisamente le dice Big Back Bitch. Yo yo extraño la de NXT cuando ganó su campeonato y llegó la novia de John Morrison, Dakota, no. Taya Valkyrie. Taya Valkyria, que hizo su Debut. ¿Sí es Taya Valkyrie? No, es Taya, ¿qué? Taya Valkyrie. Taya Valkyrie. ¿Cómo se llamó? Algo con Mone también, ¿no? Ajá. Yo extraño que ella lo hubieran dejado ahí tan Yo quería ver a Taya Valkyrie en WWE, la neta, o sea, yo no soy muy de Taya, a ver. Yo sí, ¿qué tiene? Me voy a tallar a Morrison. Ay, nada más es lo único que le envidia, ¿sí? Sí, lo único. Y no por mí, por mi gran amiguísima. Ay, pues ya que lo supere, dile. Estamos atentos entonces al siguiente SmackDown. Veremos qué pasa con esta gran historia entre AJ Lee, CM Punk, Seth Rollins y Becky Lynch.
Estamos ahí atentos. Síganos en nuestras grandes redes sociales. Estamos publicando todo lo que vemos y lo que no lo inventamos de este gran mundo de la lucha libre femenil. Recuerden que estamos desde Japón hasta México, recordando y revisando diferentes compañías de lucha libre, trayendo lo más atractivo para ustedes. Ahorita los que tenemos más presentes sí es WWE por la gran historia y esta presencia que han tenido, pero pues no dejamos de lado lo demás, ¿verdad? Entonces... Claro. Esperemos también traer un poquito más de AAA, un poquito más de Impact Wrestling, un poquito más de All Elite Wrestling. Recuerden que estamos en todas las redes sociales también. Subimos contenido, como ya dijo Osvaldo, si no lo copiamos o si no nos colgamos también. Ya saben de algo que comer. No, y espérenos en TikTok. Vamos a hacer también lives para que vamos a estar comentando lo del día o algunas cositas. Historia tal vez, vamos a remontarnos a eventos pasados, pues para comentar ahí con ustedes y tener esa interacción también en TikTok Live. Claro. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.